Que veo que está Gilberto por acá. Gilberto López, Héctor Andrés, Mónica, Judy Benavides. ¿Quién es Judy Benavides? Judy, buenas Buena- noches. buenas noches. ¿Cómo estás, Judy? ¿Tú eres de dónde? Me lo envió un compañero de ustedes, Alejandro se llama. ¿Pero tú estás en el grupo del proyecto Autoestima? No, no, señor. ¿Tú eres psicóloga, Judy? No, ¿me tengo que salir? No, 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 no. Pero Ah, bien, ok. Ah, ahí, ok. chévere. Pero es que es extraño, porque como siempre estamos con gente que conocemos, entonces quería saber quién era Judy. Ah, ¿Cuál ok. compañero? Yo, Él se llama Alejandro. Alejandro, ¿qué? Alejandro, espérame. Alejandro Sabogal. Ah, ya, ya. Ok, sí. Ok, bueno. Bueno, ¿y te Es que yo, interesa el tema de la autoestima? sí, pues yo le comenté a él unas que si sabía unas charlas y él sí me comentó, pero me dijo que solo eran para los psicólogos. Es Entonces, que este es como una especie de grupo de estudio, pero igual, si quieres quedarte chévere para que escuches lo que vamos a ah, conversar, ok. ¿vale? Ah, ok, vale, muchas gracias. Chévere, chévere. Vale, gracias. Bueno, empecemos entonces, compañeros. Hoy tenemos entonces hoy tenemos la tarea de recorrer el capítulo de la práctica de la aceptación de sí mismo, ¿no? La aceptación de sí mismo. Entonces vamos a trabajar eso. No sé quién quiera empezar. Me parece que es un pilar fundamental, la aceptación de sí mismo. Mm, pero entonces quisiera como primero dar la palabra para después hacer una reflexión. Ahí se habla de que hay que tener en cuenta que la aceptación de sí mismo se da en tres niveles, ¿no? Entonces, si les parece, vamos hablando nivel por nivel o hacemos primero una reflexión general y luego empezamos a puntualizar. Entonces, ¿quién quisiera empezar sobre este capítulo de la aceptación de sí mismo? Entonces arranca, Eduardo. Bueno, muy buenas noches, queridos compañeros. Un saludo también muy especial a la compañera Judy, que, pues, aunque no sea psicóloga, no significa que no pueda estar aquí con nosotros. Y me gusta mucho que tenga ese interés por conocer qué es lo que estamos haciendo nosotros. Bueno, este capítulo del proyecto Autoestima del libro de los 6 pilares para mí es importantísimo también. Sí, diría que la capacidad de la vez pasada hablamos de tener un propósito, ¿no? De tener como una meta, una guía, algo que me permita avanzar. Pero para que uno se permita avanzar, también debe tener algo muy importante y es aceptarse a sí mismo. Ese aceptarse a sí mismo me hace recordar mucho como esa manera de que tal vez en algún momento de nuestras vidas, nuestras identidades tal vez no eran como la que nosotros tal vez deseábamos, ¿no? Y muchas veces uno entra como en ese conflicto de que al no querer ese estilo de vida con el que uno lleva, comienza a confrontarlo. Pues yo creo que ese es el momento muy, muy importante, muy crucial donde todos debemos pues tenerlo en cuenta, porque es ahí donde empezamos a vernos a nosotros mismos, a saber quiénes somos nosotros. Y, y yo creo que a medida que vamos creciendo, no necesariamente tiene que ser por etapas, ni en la adolescencia, ni en la adultez. Yo creo que uno constantemente va resignificando vamos resignificando nuestras experiencias, nuestras identidades. Hacemos como un alto en el camino y hacemos como una breve evaluación, por así decirlo. Y bueno, llegamos al punto de decir, bueno, quién soy yo, qué es lo que estoy haciendo, cuál es ese propósito, como que hablamos la semana pasada.
Y es ahí donde nos vamos conociendo y vamos a empezar a aceptarnos como somos, ¿no? A aprender a respetar mi realidad, una realidad que tal vez en un principio está llevada o llena de muchos discursos, de estereotipas, de identidades que tal vez son impuestas a través de la enseñanza de la niñez, en la escuela, en todo momento. Y yo creo que de cierta manera uno nace o empieza a crecer con esos estereotipos, con esos discursos, pero empezamos a deconstruirlos, a empezar a nosotros a generar nuestra propia identidad. Y aceptar mi realidad es saber que pues yo soy una persona que además de estar vivo, quiero vivir, ¿sí? Y querer vivir es, además de tener un propósito, es reconocerme quién soy yo, ¿sí? Y ese darme cuenta de quién soy yo me permite saber qué cosas, qué habilidades tengo, qué cosas de pronto puedo empezar a reflexionar, a transformar, a darle otro significado, ¿sí? Frente a los problemas que uno pueda tener. Hay una parte del libro que dice que no hay que dejar a un lado, si yo acepto que yo soy de pronto que tengo mal genio o que de pronto soy impulsivo o de pronto tengo alguna otra circunstancia, no se trata de simplemente decirlo, sino también ir trabajando sobre él, empezando a reflexionar sobre el contexto de lo que sucede, de lo que está aconteciendo en ese momento, ¿sí? Y obviamente, pues, cuando empieza a hablar de los niveles, ¿no? Cada uno de los niveles, eh, pues el primero donde prácticamente habla sobre esa parte de reconocerme que estoy vivo, quién soy yo, estoy yo, qué es lo que hago, y poder de ahí pasar al otro nivel que es experimentar lo que esa realidad dice de mí y lo que yo estoy construyendo. No es algo de la noche a la mañana. Aceptarse a sí mismo no es tan sencillo, pienso yo, porque siempre tenemos una gama de discursos que siempre son los que tratan de tal vez subyugar esas ideas que nosotros vayamos construyendo, ¿sí? Y yo creo que ahí entra muchísimo lo que tiene que ver la autoestima y la cultura y esos patrones culturales, cómo nos influyen en nuestras regiones, en nuestro país, en en donde nosotros estemos. Entonces yo creo que este proyecto creo que tiene una finalidad es de ser agentes personales, de tener autoestima, es la capacidad de poder retomar mi vida y llevarla hacia el camino que yo quiero hacer, que yo estoy construyendo. Entonces, todo se va anclando, todo se va uniendo poco a poco. Muchas gracias, compañeros. Eduard, ¿me escuchan? Sí, claro, Adelante, compañero Gilberto. Gilberto. Ah, gracias. De antemano, agradecer a quienes han hecho posible este espacio. Yo soy Gilberto López, vivo en Villavicencio, y cuando el movimiento nos presentó las diferentes escuelas, yo de una me anoté a esta por varias razones. La primera es porque trabajo en una clínica con pacientes que se rehabilitan del consumo de drogas, y este tema de la autoestima hay que trabajarlo allá, y el otro motivo es para nutrirme. Así que cuando escuché el conversatorio de ahora, me surgió una inquietud y es la que quiero exponer, y agradezco que me saquen de la duda. A ver, cuando vamos a hablar cuando vamos a trabajar de aceptación de sí mismo, la pregunta es, ¿son las mismas etapas de un duelo cualquiera, donde se habla de la negación, la ira, la negociación, etcétera, y que debe terminar con un aprendizaje? ¿O se va a trabajar, como decía Edward, más hacia lo personal? Esa es la inquietud mía. Y dos, si en el tema de aceptación de sí mismo hay alguna literatura y autores que nos puedan
recomendar, ya que me gusta mucho meterme en los libros. Gracias. Bueno, Gilberto, hermano, buenas noches. ¿Tú no tienes el libro de los 6 pilares de la autoestima que hemos compartido? ¿A ti Qué no te ha llegado pena, ese libro? qué pena. ¿Quién habla? ¿Héctor? Andrés Paz, Andrés Paz. Ah, Andrés. ¿Cómo estás, Andrés, Gilberto? gracias. Pues ahí me podés regañar si querés porque he estado descuidado en esa parte. Sí, Creo que eso alguna veo. vez pasando el chat a velocidad, sí miré los cinco. Oye, sí, ese va a ser nuestro libro de base. Ese viene siendo nuestro texto desde hace ya como 2 meses que venimos en el proceso, Gilberto. Esa es nuestra teoría, la de los 6 pilares de la autoestima. Y ahí puedes encontrar un capítulo entero, que es lo que estamos haciendo hoy. Hoy estamos desarrollando las ideas del capítulo del pilar de la práctica de la aceptación de sí mismo. Entonces ahorita lo vamos a volver a compartir, el libro, para que lo podamos tener y estamos tejiendo a partir de esa teoría, Gilberto. Entiendo, muy amable yo, de verdad. ¿Sí? Ok, con gusto, hermano. Qué bueno que te conectes con este ejercicio y los demás, para los demás compañeros también. O sea, la idea es que vayamos desarrollando y a mí me gustaría mucho poderlos invitar de verdad. Saludos a Mireya que recién llega. Yo quisiera hacerles una invitación a lo personal, ¿saben? Porque el objetivo de esto es que de alguna u otra manera rompamos esa barrera de nuestros egos, ¿sí? O sea, nuestros egos, sobre todo el ego profesional que a veces lo ponemos nosotros como de máscara para poder de alguna manera camuflar o ocultar a la persona, ¿no? O sea, la máscara profesional para ocultar a la persona. Y yo soy como un romántico y pienso que es posible tejer vínculos con colegas sin máscaras, mostrándonos en lo posible como somos. Entonces yo quisiera invitarlos a que generáramos hoy la reflexión a partir de las ideas que nos plantea el texto, pero sobre todo que nos la apliquemos a nosotros como personas. Por ejemplo, ¿qué tanto nos aceptamos a nosotros mismos? ¿Nos aceptamos a nosotros mismos? La primera idea de la práctica de la aceptación de sí mismo que se sugiere es que la autoestima es imposible sin aceptación de sí mismo. Porque es que yo tengo una hipótesis y voy a dejarla aquí con esta. Yo creo que, si no todos, la gran mayoría de los psicólogos profesionales, los que nos fuimos por el camino de la psicología, tenemos una raíz y una infancia y una adolescencia que fue traumática para nosotros, dramática. Y a veces pienso que ocultamos eso por la apariencia, pero me gustaría mucho llevarlos hacia esa reflexión, o sea, que cada uno dijera, ya que somos poquitos, cómo vive el tema de la aceptación de sí mismo en sí mismo, ya que estamos hablando de eso, para no perdernos en cuestiones meramente profesionales y teóricas, sino que llevarlo a lo personal, que es lo que interesa. La autoestima dice, es imposible, la autoestima es imposible sin aceptación de sí mismo. Y el primer nivel dice, aceptarse a sí mismo es estar de mi lado, estar para mí mismo, es estar de mi lado, estar para mí mismo. Dale, Héctor, Andrés, Bien, buenas noches para todos. dale, Héctor. Desde ese aspecto de aceptarse a sí mismo, y para no hacerlo tan técnico, sino de alguna manera más desde lo funcional y desde lo práctico, hay unas preguntas que yo suelo plantear cuando trabajo en ello y a veces es interesante replanteárselas uno mismo. El aceptarse no, desde algunas perspectivas, no se trata de justificarnos que así soy o porque así soy yo, entonces los demás deben aguantarnos o aceptarnos, sino es um, de alguna manera cómo compaginamos con nosotros mismos y con los demás, cómo interactuamos, cómo en ese lado oscuro que tenemos en el uno de nosotros mismos, cómo esos demonios los trabajamos y los matamos nosotros y cómo no los dejamos salir hacia afuera y cómo lo de afuera no nos impacta de una manera negativa hacia nosotros. Llegando a eso, yo planteo unas postulaciones que es quién soy, qué quiero, qué me merezco, dónde estoy, para dónde voy
y qué estoy dispuesto a hacer para tener lo que quiero y lo que me merezco. Cuando uno logra responder de alguna manera esas preguntas, le permite a uno empezar a conocerse a sí mismo y empezar, y retomando un poquitico lo de la vez pasada, tener esa vida con sentido, de vivir una vida con sentido, de replantearnos constantemente y que nos permitimos tener y cometer errores calculados de alguna manera y en donde no, pues trabajar en ellos para resolverlos. Y eso hace parte de la aceptación y el conocimiento que debemos tener de nosotros y cómo nosotros impactamos en la vida de los demás y los demás en la nuestra. Entonces, eso hace parte en el conocernos, en el entorno y en el contexto que nos movemos. A veces como profesionales somos muy de verdad, quizás egocéntricos o narcisistas, y al sentirnos dueños de una palabra o de una verdad, es que así lo vemos y punto. En, actuando como profesionales en nuestra vida personal, porque pues muy seguramente desde la ética, en un momento de consulta o en un proceso de psicoterapia, pues somos otros y nos vendemos de una manera diferente, pero en nuestro diario vivir, ¿quiénes somos y qué tanto nos aceptamos a sí mismos? Entonces, ese sería por ahora mi aporte para con ustedes mientras se va desarrollando la charla. Gracias, Héctor, hermano, por esa reflexión. ¿Quién más quisiera plantearlo? A partir de las ideas que estamos compartiendo, me gusta mucho. Dale, Daniel. Hola, Dale, Daniel. ¿Quién va a hablar? ¿Mónica o Daniel? buenas noches, compañeros, ¿me escuchan? Sí. Entonces Sí, vamos mira, con Daniel. Después me sigue Mónica. parece Dale. muy humano, Andrés, lo que nos está compartiendo Héctor, digamos, porque em, es aterrizarnos como a lo que tú dices, a hacernos una introspección al gremio, ¿no? A los psicólogos y decir, bueno, yo en qué estoy fallando y como ser humano, aparte del rol que tenga para ayudar a una persona. Cómo me desconecto hoy en día que nosotros también vivimos mucho en las redes y en las cosas y tienen uno mucho más poquito tiempo para la autorreflexión y el autoconocimiento, de hacer este tipo de ejercicio como tú dices de que yo pueda decir, no, pero yo cómo me valoro y veo subjetivamente que de pronto dice uno, uy, estoy metiendo la pata en una acción, pero asimismo o sea, lo reconozco, puedo afrontarlo y a partir de ahí puedo construir una relación más sana conmigo mismo, ¿no? Entonces me parece súper importante trabajar sobre nosotros, que al fin y al cabo somos como la materia prima que va a servir para ayudar a las otras personas. Entonces me parece excelente ese aporte de Héctor y pues complementándolo más como hacia la parte humana. Qué bien. Gracias, Daniel, hermano. Gracias por esa contribución. Vamos con Mónica. Dale, Mónica. Valencia. Sí, yo creo que nosotros somos una construcción de muchas cosas, desde que éramos muy pequeños hasta que los años que tenemos ahora, que vamos a tener errores, un montón, eh, que no todo va a ser bonito, pero lo verdaderamente importante ahí es reconocer que se cometen esos errores y poderle decir a los otros, mira, me equivoqué, qué pena contigo, eso no es así. Y también poder decirle a los otros, mira, yo creo tener razón por esto, esto y esto. O sea, respetar la opinión del otro, pero también hacer valer la opinión de uno, siempre y cuando pues sea valiosa, sea valedera, no esté permeada por el ego, sino para mejorar. Casi siempre, pues que si yo estoy contenta conmigo mismo o no, pues es que eso le toca a uno, pues porque tiene que llevar este cuerpo hasta el final. Eh, uno sí tiene mm, unas cualidades y unos defectos. Por ejemplo, cuando yo tenía 18 años, era una chica muy tímida y había una profesora que la llevo en el alma. Ella veía que yo no me valoraba tanto. La señora me puso a escribirle para el otro día 100 cualidades, que nada, y que defectos, los que viera que no se podían arreglar. Yo sufrí la gota amarga cuando al otro día tenía que llevar 100 cualidades, porque si yo ni siquiera me sentía tan valiosa, yo entonces tuve que acudir a las otras personas. Mira, ve que me ves de bueno a mí, porque siempre lo estamos viendo desde adentro para afuera, no que la gente nos vea a nosotros o lo proyecte.
Entonces eso es muy valioso. Es valioso saberse equivocar, hacer las cosas. Yo, por ejemplo, trabajo en esta vida para cuando me vaya de aquí, no tener nada amarrado acá, ninguna cosa pendiente, porque somos frágiles. Hoy estamos aquí, mañana quién sabe. Y ya después, si hay un duelo, no puedo ya decirle a esa persona que me equivoqué, que me perdone. Y eso se queda amarrado ahí y eso es muy doloroso. Entonces, yo creo que somos una construcción de muchas cosas y que muchas veces no nos damos cuenta del mal que le hacemos a los otros también por el ego, por querer tener siempre la verdad de todo, porque la teoría X mía es la mejor para todo. Yo en psicología he visto que no hay mejor teoría, ni la del conductismo, ni de la del psicoanálisis, ni de nada de eso, que eso es una conjunción de cosas que cada una tiene un poquito que formar al cuerpo teórico de la psicología. O sea, yo no me puedo enojar con mi compañero porque él es cognitivo-conductual y yo soy transpersonal. No, son dos formas de ver el mundo, de tratar las cosas. Y eso me gusta mucho porque ahora en las terapias de tercera y cuarta generación se tiene muy en cuenta eso. No solamente lo que X es igual a Y más Z, no, sino que esto puede servir para eso. Por ejemplo, la atención plena en el mindfulness. Eso es maravilloso. Y a mí no me pueden venir a decir, es que eso es una religión, es que eso no se hace. El mindfulness es contemplado en las terapias hoy en día. Entonces eso era lo que quería decir. Qué bien, Mónica, gracias por esa valiosa reflexión, sobre todo lo que resalta Héctor de hay que llevar este cuerpo hasta el final. Sonó muy filosófico eso. Oiga, Héctor, Gilberto, adelante Gilberto. sí, imagínate, claro, decimos que este tema de aceptación de sí mismo se maneja en unos niveles. Entonces, si vamos a hablar de aceptación de sí mismo entre nosotros los psicólogos, me estoy preguntando esto, Héctor y colegas. Así que, si yo encuentro que tengo un TOC por un TDC, si tengo un trastorno, manejo un trastorno obsesivo compulsivo porque sufro de un trastorno de dismórfico corporal, ¿quién me puede hacer a mí psicoterapia? Si además, por los casos que he tenido con pacientes con TOC por TDC, veo que esas personas pasan por las mismas situaciones difíciles que yo paso porque tengo un trastorno dismórfico corporal, por poner un ejemplo. Entonces, qué bueno este espacio, colegas. Y, por ejemplo, podríamos en un momento del proceso, Héctor y colegas, algún espacio como para hacer un ejercicio de ayudar a un compañero que tenga problemas de aceptación de sí mismo. Esa inquietud me surge ahora. Y porque a mí me gustaría intentar ayudar a alguien como además por ejercicio. Usted se imagina que una colega o un colega diga, mira, en mi práctica y en mi autorreconocimiento me he dado cuenta que yo tengo un nivel de aceptación o una autoestima o una autoimagen o autoconfianza no muy buenos. ¿Qué compañero, o mejor dicho, me presto para que uno de los colegas me colabore, me ayude y hagamos un ejercicio terapéutico aquí en el grupo? A mí me gustaría mucho ese ejercicio que se hiciera. Quiero con esa intervención dejar la inquietud. Qué bueno fuera yo poder aprender de cómo es que Mireya Gutiérrez, mi colega, interviene y trata de ayudar a alguien con un trastorno por un
con algún tema de autoaceptación, a mí me gustaría y estar aquí en este espacio. ¿Eso podría ser posible? Claro que sí, Gilberto. Mira, en este momento te invitaría a que también... sucede, perdón para terminar, gracias. O sucede el paradigma que flota entre la mayoría de psicólogos, y es que los psicólogos, por regla general, somos muy dados a no creer en los colegas. Yo de esas estadísticas yo me salgo, porque a mí sí me gusta, y con gusto, si algún compañero me dice, Gilberto, yo puedo ayudarte en lo que tú quieras, yo sí acudiría y le pagaría la terapia. Yo me salgo de las estadísticas de que los psicólogos no creen en ellos mismos. Gracias. Gilberto, mira, para responderte, te invitaría al grupo que también hay en este caso, que es el de autoestima y psicoterapia. El enfoque, la idea es que desde allí se pueda brindar y desde nuestras experiencias mirar cuál es la mejor herramienta o estrategia para cada una de las temáticas o dificultades que se pueden llegar a presentar. Específicamente del TDS del que tú hablas y del enfoque como persona, hay veces o hay situaciones que a nivel laboral uno se ve envuelto en el hacer y en la necesidad de aprender, pero también desde la misma ética cuando definitivamente hay temas que no son de nuestro interés o desde nuestro conocimiento, de nuestro que no fluimos en ello, debemos también saber hacer un alto y pues no meternos en temas que no son de agrado, de gusto, de simpatía, en fin. ¿Por qué? Porque podemos llegar en vez de ayudar a hacer más daño o incluso daños a nosotros mismos. Entonces, eso hay que saber poner límites a nivel de práctica profesional. Ya a nivel personal, pues sí deberíamos ahondar en mayores conocimientos. Si podemos pagar el curso que sea, perfecto, pero también en Internet tenemos un buffet de conocimientos que la cuestión es cómo nos alimentamos de ese buffet, porque también encontramos mucha información basura que no es tan real ni tan desde un marco teórico real y funcional. Entonces tenemos que saber qué temas consumimos o de dónde lo encontramos. Entonces, resumiendo, en el grupo de psicoterapia y autoestima podemos abordar eso. De manera personal, si quisieras hacerlo, me puedes consultar, yo te puedo brindar acompañamiento en el mismo. Y pues en el resto del grupo también hay muchos profesionales que tendríamos la intención, la actitud, la capacidad y los conocimientos para abordarles, pues ya que te lanzas a hacer la solicitud, bienvenido sea, y soy parte de los que sí es importante acudir a nuestros colegas profesionales de los cuales sentimos confianza. Para mí un proceso de acompañamiento debe tener 3 aspectos importantes: gusto, agrado y confianza. Si sentimos gusto y agrado, la relación terapéutica va a fluir, pero si hay confianza, muchísimo más. Entonces hay que saber generar esos 3 aspectos para cuando alguien nos consulta. Gracias por eso, muy Héctor. amable. Gracias. Gracias por eso, Héctor. Gracias, Gilberto. Vamos a escuchar a la compañera Mirella. Sí. Y luego a la compañera Gloria Nidia. Dale, Mirella. Hola, ¿cómo están? Yo sí prendo mi cámara. Me encanta que nos veamos. Para hacer esto también un poco más cálido, más personal, más chévere. Pues compañeros, yo tengo 3 pacientes que son psicólogos. Y eso es todo un reto, porque uno de mis pacientes es un psicólogo clínico. Entonces uno se siente también como retado, ¿no? Porque obviamente estás como en el mismo nivel y vas a decir, claro, él sabe cosas terapéuticas y uno dice como que, bueno, vamos a ver si le damos el nivel, ¿cierto? Y si realmente tiene toda la apertura para trabajar en terapia. Entonces creo que el primer punto que hablamos fue como, usted olvídese en este momento que es psicólogo clínico, ¿sí? Aquí, pero olvídese de eso, no vamos a mirar enfoques ni nada, acá buscamos recursos de diferentes corrientes y enfoques y vamos a trabajar el tema y ya. Y pues creo que él ha puesto toda la voluntad y la apertura y ha sido posible hacer un trabajo bonito, o sea,
casi que ya ni siquiera me acuerdo que él es psicólogo clínico, o sea, al principio dije como, hijo de madre, bueno, pero bueno, chévere, los otros sí son de otra área, entonces... ¿Y cómo será eso? Sí, no, pues no, sabes que no, ha sido muy, muy fluido porque él ha puesto la actitud abierta. Y creo que eso es lo más importante, que uno tenga mente abierta y adicionalmente decisión, ¿no? Decisión de hacer un proceso para uno, sin estar metiéndole a uno sus conocimientos, porque pues eso no sería como lo ideal. Del tema yo quería reconocer varios puntos que me parecen súper importantes. Y sí, como decía Mónica, tiene que ver mucho también con terapias de tercera generación y de cuarta generación. Obviamente, lo cognitivo-conductual siempre va a estar presente porque pues es muy potente, pero podemos complementar con otros tipos de terapias de tercera y cuarta generación, ¿sí? Y acá está, digamos, como un elemento clave que es el hacer conciencia, ¿sí? El poder desarrollar la capacidad de autoobservarse. Y creo que eso se desarrolla mucho más, de una forma muy, muy potente, en terapias de tercera generación. ¿Sí? El tema de la autoconciencia, de la autoobservación. De igual forma que la aceptación, que sería el otro elemento que me parece clave, que aquí es fundamental trabajarlo en temas de autoestima, pues está esa autoconciencia, autoobservación, la aceptación, o sea, la aceptación, como decía en alguna parte de la lectura, y lo quiero resaltar porque es clave, o sea, la autoobservación, perdón, la aceptación no quiere decir que lo que yo acepte necesariamente es porque me gusta, ¿sí? Yo también debo aceptar cosas que no me gustan mucho de mí mismo, pero hacen parte de mí, ¿sí? Y no solamente confundir que la aceptación es todo lo que me gusta. Y creo que ese es un elemento importante cuando uno trabaja con la gente. O sea, si yo me acepto a mí misma, es porque también me gusta mi arruga, ¿sí? Porque también me gusta la mancha que tengo, porque también me gusta mi gordo, o sea, ¿sí? O de pronto no me gusta mucho, pero hace parte de mí, ¿sí? Entonces, está ahí en el proceso de aceptación. Y el otro elemento es la compasión, que la compasión pues ya es un elemento de la cuarta generación, y la autocompasión, que también es muy importante trabajarlo en este tema de autoestima. Entonces son como componentes que son necesarios trabajarlo dentro de cualquier enfoque que hagamos grupal o individual. ¿Sí? Entonces quería reconocer eso como unos puntos muy importantes. Y lo otro que me pareció fantástico de este capítulo, realmente es cuando habla que nosotros cuando generamos un rechazo de nosotros mismos, ¿sí? Cuando tenemos la autoestima tan débil y generalmente rechazamos el todo, ¿sí? No rechazamos lo específico, ¿sí? O sea, hay cosas, entonces empezamos es con un pensamiento crítico y como un sesgo de pensamiento donde a mí no me gusta esto, no me gusta esto, esto está feo, y como que todo lo que hay en el análisis de la persona se vuelve negativo. Entonces terminas rechazando un todo, ¿sí? Un todo. Y acá digamos que lo importante también del rechazo es ser consciente del rechazo, porque el rechazo también hace que uno rechace las cosas buenas de uno. Entonces ahí decía es como que la persona puede tener sus dones, pero no es capaz de verlo, no es capaz de ver su lado brillante, ¿sí? Porque como el rechazo es tan fuerte, entonces no reconoces que tienes unos dones, todos tenemos dones, ¿sí? Todos tenemos un lado brillante. Y pues pasamos por encima por esta dificultad de autoestima. Y además nos da pena mostrarnos también en esas potencialidades. Entonces creo que ese es un elemento que me encantó de este capítulo, y es que hay que comprender que el rechazo se generaliza y realmente debemos enfocar el rechazo que está y hacer que la persona reconozca sus dones. Mireya, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. De 1 a 10, de 1 a 10, ¿cómo en cuánto estaría tu aceptación de ti misma en este momento? Porque como eso fluctúa, ¿no ve? Ayer
ayer que tuve un mal momento en un accidente, la forma en que manejé un accidente de tráfico, se me alcanzó a bajar la autoestima, pero hoy que actué en un auditorio porque me gustan las capacitaciones, subí. Entonces, tú nos puedes compartir de 1 a 10 como en cuánto sientes tu aceptación, de 1 a 10 qué tanto te aceptas, o me vas a contestar que por qué la pregunta para no contestar. No, Gilberto, muchas gracias. No. ¿Y tú qué dirías? No, mentira. No, me parece muy interesante porque de hecho las preguntas son un elemento clave para que la persona genere autoobservación y autoanálisis, ¿sí? Y este tipo de preguntas son importantes. Pues yo diría que en este momento puede ser 8, sí, pero como tú dices, puede fluctuar dependiendo de las experiencias. Está alto. También es la eficacia que uno percibe de sí mismo. Entonces, como tú dices, hay días en que somos eficaces, tenemos resultados y ese día tenemos elevado el genio, el humor, la percepción. Y claro, y en los días que nos va mal, pues nos damos palos. Eso sí puede fluctuar. Causa la impresión de ser una psicóloga muy precisa, muy ecuánime. Me causas muy buena impresión. Pensé que ibas a estar más alta. Ahí la tienes, ahí tienes un nuevo cliente, Mireya, mira, otro psicólogo cliente. Claro, Sí. Ahí está. Escuchemos a Gloria Nidia. Gracias. Buenas noches, compañeros. Escuchemos a Gloria Nidia. Adelante, Glorita. Muy bien el día de hoy. Bueno, definitivamente fue una lectura muy enriquecedora. No la terminé porque me tocó cosas a la carrera, pero me parece muy enriquecedora, ya que a mí me parece que hay un aspecto muy importante que toca, es el hecho de que seamos psicólogos, no nos quita lo primero. Somos seres humanos con grandes aciertos y también grandes fortalezas y también grandes debilidades. Y todo eso lo tenemos que aprender definitivamente a conocer, a reconocer, y para que nosotros aprendamos a reconocerlos, debemos de bajar como esas barreras de la autocrítica. Somos muy duros con nosotros mismos y eso hace que también nos veamos afectados y que nuestra autoestima sube y baja, dependiendo de lo que ocurra en el diario vivir. Lo normal es que estemos dentro de unos percentiles, pero que no sean tan fluctuantes. Porque, ¿a qué me refiero? Si hoy estoy en 8 y mañana estoy en 5, la diferencia es muy grande. ¿Qué quiere decir? Que la cultura y que las variables externas me pueden estar atropellando o me pueden estar inflando mi autoestima. Y algo que este autor ha recalcado es que nosotros no nos podemos mover en nuestra autoestima de esa manera. Tiene que ser un estudio y un análisis interior. Entonces, la práctica de la aceptación de nosotros mismos tiene varias cosas: conocer nuestros propios sentimientos, aceptarlos por lo bien o por lo mal que nos parezcan, pero reconocerlos, identificarlos, y lo que no nos gusta, pues tratar en lo posible de transformarlo. Perdonarnos a nosotros mismos, porque definitivamente si no nos perdonamos, ¿cómo vamos a mejorar? ¿Cierto? Y algo también, ese autorreconocimiento de que podemos tener unos potenciales y hay otros que no lo son tanto, y no podemos estarnos comparando con otros, que ahí está muchas veces el inconveniente a nivel profesional. Nos consideramos muy acertados en algunas cosas y muy poco acertados en otras, pero porque nos estamos comparando frente a otros colegas, y debemos de dejar esa comparación, porque definitivamente cada uno tiene sus fortalezas y cada uno tenemos nuestras debilidades, y para que esas debilidades vayan cambiando, pues tenemos es que seguir avanzando, trabajándolas, leyendo, capacitándonos.
Habrán cosas que de pronto se salen de nuestra propia consideración por los valores culturales, por nuestros egos, por lo que sea. Pues muchas veces es importante dar como un alto en el camino y tomar en consideración lo que para mí es considerable y lo que no. Gracias. Bien por eso, Gloriana. Y antes de darle la palabra a la compañera Ana, me parece importante resaltar dos cositas ahí del texto. Una es cómo entender que el tema de la aceptación de sí mismo tiene que ver con el hecho de que se trata de aceptar que a veces tenemos ciertas emociones y ciertos sentimientos que por el hecho de ser psicólogos no quiere decir que no tengamos derecho a sentir eso, ¿sí? O sea, y a vivir eso. Yo creo que parte de eso ahí. Yo insisto en la idea de ser psicólogos porque es que el propósito es que nosotros verdaderamente fortalezcamos la autoestima de nosotros los psicólogos, ¿sí? En la medida en que nosotros fortalecemos nuestra autoestima, en esa medida vamos a poder prestar nuestro servicio con mayor seguridad y con mayor conciencia, ¿sí? Y vamos a poder entender muy bien a nuestros colegas. Adelante, Anita Quiroz, nuestra compañera Anita. Buenas noches, bendiciones a todos. Yo pienso que la aceptación a nosotros mismos es la clave para podernos desempeñar como un buen profesional. Nosotros los psicólogos debemos velar día a día por nuestra autoestima, comenzando por la aceptación como somos, como Dios nos creó. Sí, nos toca un trabajo duro cuando de pronto nos llega un paciente, porque como seres humanos somos, como todos los profesionales somos seres humanos y tenemos altibajos, tenemos nuestras emociones igual, nos tocan dependiendo de las situaciones que vivamos el día a día. Y de pronto hay un día que nos llega un paciente con mucha baja autoestima y nosotros precisamente ese día tenemos algunas emociones encontradas. Pero si yo sé, si ya yo tengo de base mi aceptación como ser humano, como profesional, que también sé que cuando necesito un psicólogo, pues tengo que buscarlo, porque psicólogo, un buen psicólogo sabe que tiene que tener su psicólogo de cabecera. Por eso al iniciar el grupo, yo le decía a Andrés, qué bueno que se te dio la idea de crear este grupo, porque yo veo unos grupos de psicólogos por WhatsApp, por internet, que se preguntan y se comentan y el público lo ve. Entonces yo no lo veía como ético. Yo le decía a Andrés, qué bueno que estamos acá internamente, psicólogos creados, psicólogos para psicólogos, como se creó este grupo psicopolítico, creado por psicólogos para psicólogos. Entonces, lo que comentaba el colega anterior, que cuando nosotros necesitamos de un psicólogo, sería bueno que nosotros hiciéramos aquí entre nos psicoterapia. Sí, era, o sea, como un ejercicio, que haya una sesión exclusiva para eso, para que nos trabajemos en sí la autoestima de cada uno de nosotros y miráramos, como preguntó el compañero, de 1 a 10, ¿cómo te la calificas tú hoy? Y lo que le decía a la colega Gloria, que de pronto no está muy de acuerdo, como que a veces puede estar en 5 y a veces puede estar en 10 y a veces puede estar en 8, pero es que somos seres humanos. Y de acuerdo al contexto, a nuestro vivir, sí es normal que como seres humanos se nos baje la autoestima en diferentes percentiles, si lo podíamos decir así. Por lo menos yo soy una psicóloga que yo mantengo esta frase como para mantener mi autoestima estable. Esta mujer hermosa se va por muchos problemas que tenga. Yo siempre me considero hermosa desde mi interior, porque uno tiene que ser lindo, es de adentro hacia afuera. O sea, reflejar belleza, pero no una belleza física. Reflejar esa belleza esta mujer hermosa se va. Esta mujer hermosa se va. Si no se despide de mí, no es problema mío, pero estoy linda. Esa está buena, esa está buena. Algo así como cuando el esposito está de mal genio y no se quiere despedir, bueno, problema de él porque yo linda soy. Yo quiero compartir otra. Dígala. ¿Cuál sería? Esta me surgió hace unos
4 años, es reciente, o sea, es primicia, cuando en la clínica una enfermera pasaba mucho por el consultorio que me asignaron a mí, el cual no tiene paredes, sí vidrios, todo es vidrios, así que de afuera se ve todo. Entonces yo estaba allí en el consultorio y la enfermera pasó y yo vi que pasó 3 veces y al último decidió tocar la puerta y me dijo, doctor, yo lo veo desde afuera, usted habla solo. Es que usted habla solo, me preguntó. Y le dije, o sea, que si yo hablo así conmigo mismo, dijo, sí, porque es que lo he visto pasar y yo vi que usted teléfono celular no tenía, usted hablaba. Entonces, quiero saber si no le incomoda. Le dije, que si hablo solo, sí. Y me dijo, ¿y por qué? Le dije, porque es bueno de vez en cuando consultar con expertos. Le dije. Entonces, ahí quedó. Eso está buena, eso está buena. Porque de vez en cuando es bueno consultar con expertos. Claro. Esa me gusta, sí. Eso está buena, eso está buena. Oiga, compañero, mire que esto está este espacio a mí me parece tan poderoso que por ser tan poderoso pasa rápido, se nos hace rápido. Mire, ya nos acabó, nos quedan 2 minutos nada más. Están proponiendo un par de personas, colegas, que si nos podemos encontrar no a las 7, sino a las 8. Por tanto, que hay algunos compañeros que de pronto tienen sesión a las 7 o tienen consultas. Entonces evaluemos a ver si nos podemos encontrar a las 8, ¿sí? Y hacemos el ejercicio. La próxima semana, la idea es que la lectura para la próxima semana vamos a pasar al tema de la práctica de vivir conscientemente. ¿Sí? Entonces, fíjese que vamos ya en términos nocionales. Empezamos primero con el propósito. Hoy trabajamos la autoaceptación, que es la aceptación de sí mismo. Y dentro de 8, esta semana vamos a estar leyendo la práctica de vivir conscientemente, que vendría a ser la conciencia, ¿no? La autoconciencia, ¿sí? Entonces, les propongo que por favor sigamos en ese estudio y que nos pensemos en lo personal y en lo profesional a la luz de estas ideas, para que además de estar compartiendo nuestras experiencias personales y profesionales, hablemos un lenguaje en común, hablemos el lenguaje de esta teoría, para que lo dominemos y seamos expertos en este modelo teórico. Ya luego vendrán otros modelos, porque hay muchos modelos de autoestima, pero dominemos volvámonos expertos. Un abrazo, compañeros, ya se va a cerrar esto. Que le pasen muy bien, una feliz noche, muchas gracias por todo, ¿no? Cuídense mucho, por favor. Perfecto, esta mujer hermosa se va. Esa mujer